Estamos de regreso en Arica Informa junto al senador don José Miguel Durán Azemir. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, senador. Hola Luis, un gusto de saludar y también a los televidentes de Arica TV. Muy buenas noches. Bueno, hablemos un poquito de esta pandemia que estamos viviendo. Tenemos allá aquí en la región 12 casos, ¿cierto? A pesar de que en redes sociales aparecen más, pero que son totalmente falsos. Hay que estar informado por lo oficial, ¿cierto? Por las autoridades que entregan cada día la información correcta. Quería contarle de que, bueno, esta semana se promulgaron varias leyes que tienen que ver justamente por esto. Sí, en concreto se promulgó la ley del seguro de desempleo, que en términos muy ejecutivos es la oportunidad que van a tener los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas de poder adecuar la relación laboral mientras el trabajador va a tener que estar en su hogar, seguramente cumpliendo una cuarentena obligatoria o una cuarentena como la que hoy vive la región de Arica y Parinacota, en la cual, si bien se puede salir, obviamente que tenemos que tener los cuidados necesarios y cumplir con lo que nos exigen las autoridades, tanto de la región de Arica y Parinacota como las autoridades sanitarias, para que no caigamos en una cuarentena total, como ya sucede en varias comunas del país. Y este seguro de cesantía obedece estrictamente a que el empleador sigue pagando lo que son las cotizaciones y la previsión, y cada trabajador, de acuerdo a la cuenta individual que tiene en el seguro de cesantía, obviamente va a comenzar a recibir su sueldo. Y si es que se le acaba, va a ser el Estado quien va a suplir por 3, 4 o el tiempo que dure la pandemia, sin terminar la relación laboral que debe existir con el debido trabajador, y en especial porque las micro y pequeñas empresas no tienen la suficiente espalda. Si es que no van a producir, no van a generar ingresos, obviamente se les hace muy difícil, y es la forma en que nosotros estamos protegiendo el empleo. Pero además se promulgó también el permiso de circulación. Se va a tener la posibilidad de pagar al 30 de junio del año 2020 en 2 cuotas iguales. Por lo tanto, o usted el 30 de junio paga en una sola cuota, o va a tener la posibilidad de pagar en junio. Y en julio se extendió la cédula de identidad por 1 año, a partir de la fecha de vencimiento que tiene tu cédula de identidad. Si tu cédula de identidad vence o venció entre el 1 de enero del año 2020 al 31 de diciembre del año 2020, se extiende por 1 año con todos los beneficios de la cédula de identidad, porque andan corriendo algunos fact news que establecen que aquellos que no renueven la cédula de identidad no van a poder participar del proceso electoral del plebiscito del 25 de octubre. Eso es falso, porque la prórroga indica todos los beneficios que tiene una cédula de identidad vigente. Se prorrogó la revisión técnica de los vehículos, también al 30 de junio del año 2020. Y finalmente se prorrogó también las licencias de conducir, al igual que las carnets de identidad, 1 año después del término que tiene tu propia cédula de conducir. Es decir, si el carnet de conducir se te vence en agosto del año 2020 o se te venció en enero del 2020, tienes hasta agosto del 2021 y hasta enero del 2021 respectivamente, de acuerdo a la fecha de vencimiento que tenga cada licencia de conducir. Ahora también se promulgó el ingreso mínimo, la ley del ingreso mínimo, que también ya salió como ley. Si el ingreso mínimo garantizado era una ley que venía anterior, esta es un proyecto de ley que beneficia a todas aquellas personas que ganan el sueldo mínimo legal, pero que estaban inferior a los 301.000 pesos líquidos, y por lo tanto todas estas personas que líquido ganen menos de 301.000 pesos van a llegar a ese monto. Es decir, va a permitir, obviamente, en esta primera etapa, poder generar un subsidio que es aproximadamente entre 52 y 55.000 pesos por trabajador que solo ganaba el sueldo mínimo líquido mensual obligatorio, a la espera, obviamente, de la discusión que se vaya a tener durante el año 2020, y entendiendo también que, de acuerdo a las circunstancias que está viviendo el país,
producto del COVID-19, hoy día obviamente que este ingreso mínimo garantizado también se va a ver complementado con lo que comentaba recién al inicio de la entrevista, con este seguro de cesantía o seguro de desempleo, porque en muchas de las situaciones en que los trabajadores ganan un ingreso líquido mínimo mensual son fundamentalmente en las micro, pequeñas empresas. Es muy difícil, salvo alguna situación porque son trabajos no muy calificados en términos de mano de obra, que sea en grandes empresas, porque en general el sueldo mínimo está asociado a las micro y pequeñas empresas. Esta semana se conoció una noticia que tiene que ver con el alza de las ISAPRES del seguro médico, con un 4,5%. Usted ha hecho un llamado, ¿cierto?, a denunciar las ISAPRES. Al final se llegó a un acuerdo con el gobierno y se va a prorrogar hasta noviembre de este año. Sí, la verdad que si bien las ISAPRES postergaron esta carta de adecuación que modifica los contratos de los afiliados, mi consejo es que aquellas personas que la recibieron ingresen a la página de la Superintendencia de Salud, a la sección reclamos y hagan efectivamente este reclamo. Porque finalmente, sea ahora o sea en noviembre, les va a llegar igual la carta de adecuación. Todos los planes están asociados a valores en unidades de fomento. Y no justifica en estos momentos en la cual efectivamente Chile es parte de esta pandemia mundial en donde hoy día nosotros estemos sujetos a un alza por costos administrativos. Porque en términos bastante concretos, hoy día prácticamente todo se hace de manera digital. Y cuando el valor está expresado en UF, todos los días aumenta la UF. Por lo tanto, el valor real no es por el cual te están aumentando el plan. El valor real es el porcentaje con el cual tú empezaste a pagar este plan en UF y en cuánto estás terminando. En mi caso concreto, en mi SAPRE, por ejemplo, a mí me aumenta un 6,3%, pero en realidad el aumento sería cerca de un 10% si yo le sumase todo el aumento del valor que tiene el plan en unidades de fomento. Por lo tanto, el consejo es que de verdad usted ingrese al portal público de la Superintendencia de Salud y si tiene la carta de adecuación y ya le llegó a su domicilio, hágalo de manera inmediata y esto también se puede hacer, si es que no lo quiere hacer en la Superintendencia de Salud, lo puede hacer en el portal a través de un recurso de protección en la Ilustre Corte de Apelaciones de Arica. Perfecto. Por último, senador, ¿cuáles son las recomendaciones para la comunidad? Hacer caso a la autoridad sanitaria de que efectivamente la situación que se está viviendo es grave. Ya tenemos 12 casos confirmados de COVID-19 en Arica y obviamente estamos viviendo una situación de nerviosismo que solo con cultura, con educación, con autocuidado personal vamos a ser capaces de salir adelante. Tenemos externalidades como la cantidad de extranjeros que están llegando a Arica. Habían o existen extranjeros que estaban viviendo en distintas partes del país y lamentablemente esos extranjeros llegan a Arica o a otros sectores con la intención de volver a sus países. Lamentablemente las autoridades del vecino país no han querido recibir y estamos con una cantidad sobre 400 peruanos aquí en Arica. Esta es una situación lamentable porque de una u otra forma, si estas personas tienen COVID-19, vamos a tener que recibirla y vamos a tener que atenderlo. Por lo tanto, yo llamo fundamentalmente a hacer caso de manera responsable a las autoridades de salud y a las autoridades del gobierno regional y obviamente al general que está a cargo hoy día de esta situación de catástrofe que es el general Cuellar. Pero a su vez también quiero condenar y quiero que nos ayuden a través de las redes sociales a condenar a todas aquellas personas que entreguen información falsa. Como por ejemplo, una foto que está circulando del terminal Azoagro, de que ahí habrían encontrado de que 5 locatarios tienen COVID-19. Eso es falso. Yo he conversado con el señor intendente regional, se han emitido los comunicados, pero eso es importante, que todos nos ayuden a denunciar de que efectivamente hay malas personas que aprovechan esta instancia
creyendo que es una broma y obviamente generan una situación innecesaria de pánico y de susto. Solo cuidarse y muchas gracias. Gracias, senador, por acompañarnos. Estuvo con nosotros José Miguel Durán Acemir, que nos acompañó en el día de hoy, senador de la República. Pausa y retornamos.